días, gracias por informarse con Noticias Repretel. Hoy 15 de septiembre, un día que definitivamente nos llena de orgullo, por supuesto que Costa Rica está de fiesta. Estamos de fiesta celebrando 194 años de vida independiente. Miles de niños y jóvenes saldrán a las calles para mostrar lo orgullosos que estamos de vivir en un país libre e independiente. Fue un 15 de septiembre de 1821 que nuestro país, junto con el resto de Centroamérica, decidieron separarse del Reino de España. Desde entonces, Costa Rica ha crecido como uno de los países democráticos más sólidos del mundo. Y es por esto y mucho más que estamos tan orgullosos de ser costarricenses. Más adelante, por supuesto, les vamos a tener información en vivo de los desfiles y también de lo que fue ayer de la antorcha, pero antes también tenemos otra información en vivo que se genera desde Desamparados. Hernán Barrantes está listo con el reporte y nos informa. Hernán, adelante. Muy buenos días, compañeras, así es, pues noticias muy lamentables. 2 jóvenes fueron ejecutados de varios disparos en pecho y cabeza dentro de un vehículo. Inicialmente las autoridades fueron despachadas para atender una colisión, sin embargo al llegar se encontraron una escena diferente. A esta hora se mantiene el paso cerrado acá en lo que es el sector de Dos Cercas de Desamparados por la entrada a lo que es a la Villa Olímpica, donde se mantienen los agentes judiciales en lo que es el levantamiento de las evidencias y demás procesos que requieren antes de proceder a lo que será el levantamiento para retirar los cuerpos acá de la escena. Ya los agentes judiciales están trabajando, como decíamos, acá en la escena y que ellos, por lo menos lo que se logra conocer de este caso, los 2 jóvenes están en el asiento trasero de un vehículo tipo automóvil, tienen sus cabezas cubiertas con sus propias camisas, están en ropa interior y también tienen sus manos atadas hacia adelante con sus mismas camisas. Sin duda una escena bastante macabra, y lo que más llama la atención es que esto se podría sumar a lo que es la guerra entre pandillas. 2 víctimas más de esta guerra entre grupos narcos que se ha desarrollado desde el año anterior acá en el sector sur de la capital. Hemos preparado una información donde detallamos lo sucedido acá en Dos Cercas de Desamparados. Al ser las 3:50 de esta madrugada, ingresó una llamada de alerta al servicio 911. Mediante ella se informaba de una colisión aparatosa con personas prensadas. Sin embargo, al llegar la Cruz Roja, la Fuerza Pública y el Tránsito al sitio, lo que encontraron fue algo muy diferente. En el asiento trasero de un vehículo estaban los cuerpos de 2 hombres sin vida. Al inspeccionarlos, estaban en ropa interior, sus cabezas cubiertas con sus propias camisas y con los brazos atados. Ambas víctimas tenían varios disparos en pecho y cabeza. Se nos despacha para la colisión de un vehículo contra un poste con pacientes prensados. Al llegar a la escena, lo que nos encontramos son 2 pacientes en la parte de atrás del vehículo con varios impactos de bala. Los 2 se encuentran amordazados y sin signos de vida. El hecho ocurrió en Dos Cercas de Desamparados. Las autoridades investigan si las ejecuciones tendrían relación con el decomiso de cerca de 10 millones de colones y droga que hizo la Unidad de Intervención Policial UIP una hora antes en la ciudadela 25 de julio, Atillo. Además, el crimen ocurrió muy cerca de la casa donde habitaba un hombre identificado como el Indio, quien fue sentenciado a 70 años de prisión por tráfico de drogas y homicidio, entre otros delitos. El Indio es el líder de una de las 3 agrupaciones narco que protagonizan una guerra por dominar el territorio del sur, este y oeste de la capital, y que ya deja más de 80 muertos. Incluso se presume que las ejecuciones de este martes podrían estar relacionadas con una audiencia que se realizará este miércoles, donde la defensa del Indio y otras 7 personas pedirán que se anule la sentencia dictada contra ellos.
Y bien, venimos ahora en información en directo acá con el señor José Domingo Cruz, director regional de la Fuerza Pública de San José. Don José Domingo, muy buenos días. La información que ustedes están manejando a lo que es este homicidio, este homicidio que se ha ocurrido acá y que deja pues lamentablemente 2 víctimas mortales. Bueno, lo que se nos ingresa a nosotros al sistema en horas de la madrugada, tipo 4:04 de la mañana, es que se generan detonaciones en un sector cercano a un búnker que específicamente está situado en este sector de cerca de Desamparado. Nos trasladamos al lugar, no ubicamos en ese sector nada irregular. Obviamente después nos ingresa otro incidente donde dice que hay un accidente de tránsito. Nos desplazamos al lugar en compañía de la Policía de Tránsito, ubicamos un vehículo Corolla color celeste y a lo interno del vehículo 2 masculinos semidesnudos, atados y con varios impactos de bala en la parte trasera. Don José Domingo, se habla de que estas personas, bueno, podrían tener alguna relación también con un decomiso importante de dinero y droga que hizo la UIP en horas más tempranas. Bueno, podríamos estar hablando de situaciones diversas, inclusive podríamos estar hablando de ajuste de cuentas, situaciones entre bandas, conflictos entre bandas que se generan. Aún así, nosotros tenemos un amplio despliegue policial con grupos especializados, los linces que estamos dominando la zona, la tenemos totalmente ocupada y totalmente controlada. El problema es que son situaciones no comunes, si ustedes lo pueden verificar, está a lo interno de un vehículo. Podría haber inclusive se podría haber generado la parte interna de un búnker, en la parte interna de una vivienda y muy probablemente los trasladaban a un sector diferente para dejarlos abandonados en ese sector. Lamentablemente se suscitan estos hechos y nos pone a nosotros un precedente importante. Tenemos que doblegar esfuerzos, tenemos que ubicar estrategias diferentes, tenemos que hablar científicamente de horarios y rangos de horas, franjas horarias y también el patrullaje más específico continuo en estos sectores de desamparado, que obviamente lo estamos haciendo en buena forma, pero tenemos que modificar esas estrategias y dar una respuesta más efectiva. Obviamente lo estamos haciendo, pero sería por parte de nuestras estrategias con eficiencia y eficacia en estos sectores. Perfecto, eran las palabras de don José Domingo Cruz, director regional de la Fuerza Pública de San José, y nos ampliaba los detalles de este homicidio, de este doble homicidio ocurrido acá en cerca de Desamparados. Más adelante les traeremos más información. Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Hernán, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a continuar con otras informaciones. Un hombre cuya identidad no trascendió fue atropellado esta madrugada y murió. Al parecer, la víctima deambulaba en estado etílico por el lugar cuando intentó cruzar la vía y fue impactado por un vehículo. El hecho ocurrió pasada la medianoche 300 metros norte del Templo Católico de San Rafael Arriba en Desamparados. Efectivamente, cuando llegamos al lugar había un paciente en vía pública, no tenía ningún signo de vida, ya estaba fallecido cuando llegamos al lugar. Principalmente en la cabeza y cadera, tenía fracturas a nivel de su pierna también. El golpe principal es a nivel de su cabeza. Y pese al esfuerzo de médicos y cruzrojistas, fue imposible salvarle la vida a un hombre quien ingresó al hospital Calderón Guardia. La víctima fue hallada en las inmediaciones de la iglesia evangélica Vida Abundante con 3 heridas de arma blanca en el estómago. De inmediato fue llevado al hospital donde falleció tras ingresar a la sala de shock. Al llegar al lugar se encuentran compañeros de fuerza pública y se encuentra un masculino de aproximadamente unos 30-32 años de edad. El mismo se encuentra con 3 heridas, efectivamente de arma blanca, y pues durante su traslado el mismo ingresa con signos vitales al centro médico. Y volviendo a las celebraciones por nuestra independencia, con la llegada de la antorcha se armó la fiesta cívica tanto en San José Centro como en Cartago. Ahí muchos estudiantes y también padres de familia disfrutaron del desfile de faroles. Con mucha alegría, niños, jóvenes y adultos esperaban la llegada de la antorcha a San José Centro. A las 5:50 de la tarde la espera terminó e inició una fiesta llena de civismo.
A la estudiante María del Carmen Solano González. María del Carmen Solano recibió el Fuego de la Libertad como premio a su esfuerzo y excelentes calificaciones. Aquí, en el Parque Central de San José. Para mí es un acto de recompensa en el sentido de que por ser mejor promedio es una oportunidad para demostrarlo y así de igual manera encender la antorcha de una vez. El azul, blanco y rojo adornaban los faroles y en el Parque Central había mucha fiesta. A las 6 de la tarde en punto se cantó el himno nacional. Después de un recorrido de 386 kilómetros desde Peñablancas, la antorcha llegó a Cartago pasadas las 8 de la noche. El presidente Luis Guillermo Solís fue el encargado de su recibimiento. Una hora después, concluyeron las actividades con un juego de pólvora. El gobierno fue recibido en Cartago con algunas protestas la noche de este lunes. Un grupo de cartagineses reclamó abandono por parte del gobierno. Así como en campaña llegaban a besuquear a nuestros hijos, llenarlos de babas, que cumplan. Necesitamos vivienda, necesitamos empleo. Peleamos por los derechos de agricultores, vivienda, salud, porque Cartago tiene el primer hospital de la República y un hospital que aunque está hacinado, tiene hacinamiento, al día de hoy no se ha cerrado. Que nos preocupa que al día de hoy se han dado un 38% menos bonos de vivienda de lo que se había dado en el mismo periodo en el gobierno anterior. La protesta transcurrió en calma mientras llegaba la hora del himno nacional. El gobierno acudió a la celebración patria en Cartago, en un escenario con un fuerte resguardo policial. ¿Opacan la celebración este tipo? Solo si hay violencia, si las manifestaciones de protesta se hacen de manera respetuosa, no, de ninguna manera. Y el tránsito alista un operativo especial durante esta mañana precisamente con motivo de los desfiles por nuestro Día de Independencia. Desde las 6 de la mañana se va a cerrar el acceso a la avenida Segunda desde el Parque La Merced. Ahí se realizarán los desfiles principales en este Día Patrio en los que participará el presidente Luis Guillermo Solís. Además habrá cierres cerca del Tribunal Supremo de Elecciones y el Parque Nacional. También se esperan cierres viales en las diferentes cabeceras de los cantones donde habrá desfiles. Todo va a volver a la normalidad, eso sí, dice el tránsito, a partir de la 1 de la tarde. Tómalo en cuenta entonces, señor conductor. Y a las 6:15 de la mañana estamos listas para mostrarles a ustedes las portadas de los diferentes diarios de nuestro país. Iniciamos con La Extra y dice: como parte de nuestra celebración de independencia, cientos de niños marcharon anoche con sus faroles. También el 73% de los policías municipales trabaja sin permiso de armas. Y un hombre vecino de Upala recibía bicicletas a cambio de drogas. Las autoridades lo detuvieron. Pasamos a ver ahora la portada de La Nación. Corte, Asamblea y Tribunal Supremo de Elecciones pagan un plus solo por trabajar ahí. Ese incentivo, que es exclusivo, amplía la brecha salarial con los ministerios. Además,
Empresas van a recibir ayuda, un subsidio del gobierno si contratan a una mujer o a una persona joven. Y en la foto de portada, Noche de Fervor Patrio, 2 de los niños que participaron ayer en el desfile de faroles. ¿Y qué titula La Teja? Se lo mostramos de San José para el mundo. Un tico transmitió nuestro himno a familiares en Estados Unidos y Holanda. También Justicia para Luchadora, pues condenan a su ex esposo y a su hijastra a 7 y 3 años de prisión respectivamente por delito de estafa. Portada de La República, empresas se visten de blanco, azul y rojo, algunas tienen actividades gratuitas, promociones y celebraciones internas. Además, en política, el Frente Amplio reconoce debilidad en zona rural. Y en los deportes, termina la espera, regresa la Champions. Y al regresar de la pausa en la información deportiva, el Clásico le dejó a Alajuelense una multa y Adolfo Machado se perderá un partido por sanción. Celso Borges le anotó otra vez al Rayo y la prensa lo apoda Rey de Vallecas. De la mañana con 32 minutos, gracias por continuar informándose con Noticias Repretel. Hora de ver cómo está el tránsito en carretera. Así es, vamos a verlo en nuestras cámaras remotas. Vea las calles prácticamente despejadas. Recordemos que hoy es feriado en San Pedro sin ningún problema para transitar, son muy pocos los vehículos. Misma situación aquí a un costado de la estatua de León Cortés por la Sabana. Ojalá todos los días fuera así. Calles totalmente despejadas, lo vemos en esta otra imagen también, previo a la entrada a Paseo Colón. Continuamos con nuestras cámaras en vivo. Pues aquí tenemos también en La Uruca, frente al Radio Monumental, que prácticamente es el mismo panorama, contados los vehículos que se observan en este momento transitando. Y totalmente despejada La Valencia, algo que muy pocas veces vemos, poquísimos carros circulando por este lugar. De igual manera luce el sector de La Uruca, muy pocos vehículos transitando por este sector, Josefina. Imágenes en vivo de Alajuela, cerca del aeropuerto, calles muy despejadas, tráfico totalmente fluido. Apenas un autobús observamos. Y recuerde que hoy no hay restricción, así que cualquier vehículo que deba salir de su casa puede hacerlo sin ningún problema. Y cada 4 horas detienen a un chofer borracho. Este año 19 muertes se relacionan con un chofer ebrio. Los controles se mantienen, pero la cifra no disminuye. Por día, 6 conductores son detenidos manejando en estado de ebriedad. Así lo registran los datos del tránsito de enero a agosto. En total, 1.350 personas han sido detenidas y enviadas a los tribunales por conducir en estado de ebriedad. Eso significa que en el país se detiene a un conductor borracho cada 4 horas. Los resultados tan funestos que dejan el consumo de licor en toda nuestra familia, no solamente a la hora de manejar, que los estamos viendo con accidentes de tránsito, muertes en carretera, daños materiales cuantiosos, no solo de los vehículos, sino propiedades de otras personas que están totalmente tranquilas en sus casas y de pronto los despiertan con un carro metido dentro de la casa. Otras 215 personas se sancionaron por conducir en estado de preebriedad. Según los registros, 19 muertes en carretera se relacionan con la ebriedad de un conductor. El próximo 13 de octubre empezarán las obras de ampliación entre La Pozuelo y Jardines del Recuerdo. La ruta se ampliará a 4 carriles. Aquí se construirá también un puente nuevo de 2 carriles y se reforzará la estructura actual. Estas obras debían iniciar meses atrás, pero según las autoridades, será hasta el 13 de octubre cuando arranquen por fin estos trabajos. La reunión de preinicio se fijó para el 22 de septiembre de este año y la orden de inicio del proyecto está para el 13 de octubre de este año. El asunto es que se pudiera ver algún trabajo antes de esa fecha,
relacionado con las demoliciones que se van a tener, pero bueno, esos no son, digamos, trabajos de gran magnitud, sino simple y sencillamente la forma de liberar los terrenos para entregarlos limpios al contratista. Hasta finales de este mes se conocerá el plan de manejo del tránsito. Los trabajos en los 1,7 kilómetros de la ruta se mantendrán durante 11 meses y cuestan 4.650 millones de colones. A partir de ahora, las empresas de gas tienen solo 24 horas para atender solicitud de cambio de cilindro. Una nueva directriz de la ARECEP las obliga a actuar de inmediato. Cada empresa tiene a disposición un número de teléfono para atender las denuncias. En un lapso de 24 horas se esté reemplazando cualquier cilindro que el usuario esté reportando con fuga. La forma de detectar la fuga es por olor o haciéndole la prueba de jabón. Eso es con un poco de agua jabonosa, con una esponja. Si esta hace espuma, entonces aquí está detectándose una fuga en el cilindro. Entonces esto hay que cambiarlo de manera inmediata. Un oso perezoso de 2 dedos nació en cautiverio en Turrúcares. No es normal que este tipo de mamíferos nazca en estas condiciones. Ella es Marta y él es su hijo, que nació esta mañana en el Refugio Silvestre Centro de Rescate Animal de Costa Rica, en Turrúcares de Alajuela. Ella es una osa perezosa de la especie de 2 dedos, un animal que es común verlos en Limón y Upala. El nacimiento de su pequeña cría fue este lunes cerca de las 9 de la mañana. Y es que a pesar de que es común verlos en el país, los partos en cautiverio de estas especies no lo son. Dentro de las 2 especies de perezosos, esta especie de perezosos es una especie que es un poquito más delicada, si lo podemos decir así. Entonces se requieren ciertas condiciones especiales, la alimentación y los cuidados que se le tienen que dar primordialmente con productos que sean todos naturales, hojas, entre ellas, para que se pueda tener un buen desenlace con respecto al parto de la perezosa, ¿verdad? Anteriormente, el refugio se encontraba en Moín, pero por diversas razones se trasladó a Turrúcares de Alajuela. Este traslado hizo aún más complejo el parto de la perezosa. Es un cambio bastante drástico y sin embargo todos los veterinarios me han dicho de que es un milagro de que esta perezosa, pasando todo ese estrés, haya podido realizar su labor, ¿verdad?, completa. Este tipo de mamífero vive alrededor de 35 años y los embarazos duran 11 meses. Y los alajuelenses tendrán otra oportunidad de empleo el próximo jueves en la Casa de la Cultura. El supermercado Walmart busca cajeros, cocineros, empacadores, choferes y mecánicos, entre otros puestos. Los interesados deben llevar el currículum de no más de una página, impreso y digital, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde a Walmart. El gobierno destinará 40.000 millones de colones a un nuevo plan que pretende generar 30.000 puestos. Mi primer trabajo es una propuesta del gobierno que busca crear 30.000 puestos. La idea es que las empresas contraten a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Según el ministerio, el 12% de las mujeres están desempleadas, superando a los hombres. El 21% de los jóvenes están sin trabajo y el número sube drásticamente si tienen alguna discapacidad. El gobierno pagaría 1.456.000 colones a las empresas por cada persona contratada. El máximo serán 20, es decir, recibirían hasta 30 millones de colones. Los pagos serán a los 6 meses y a 1 año de que la persona esté trabajando, para garantizar su continuidad. El costo del plan es de 40.000 millones de colones, que saldría de diferentes instituciones. Y los recursos provienen de aportes que hacen las instituciones, fundamentalmente de los superávit que las instituciones manejan, de ahí se trasladarán los recursos a la Caja Única del Estado, y los vamos a manejar, los vamos a operar a través de un fideicomiso que el Ministerio de Trabajo tiene desde hace más de 20 años en el Banco Popular. La Unión de Cámaras ve el proyecto como positivo. Nos parece que puede traer muchos beneficios para diferentes empresas. Por ejemplo, las pymes podrían aprovechar este incentivo para crecer. Se podría también promover la formalidad, que es una de las cosas que UCAEP siempre está tratando de que se logre. Y también pues vemos que pueden haber ingresos adicionales para la Caja Costarricense del Seguro Social al promover la formalidad. Otros grupos empresariales consideran que además de generar puestos, el país debe formar mano de obra calificada.
En Costa Rica casi 235.000 personas no tienen trabajo. Niña viaja a Venezuela con su papá para recibir partes de hígado de él. Opositores a fertilización inician hoy su pelea en la corte contra método de embarazo. Con 45 minutos de la mañana. Este es el tipo de cambio del dólar para el día de hoy. La compra se ubica en 527 colones con 59 céntimos, mientras que la venta está en 539 con 98. Manténgase informado también en la radio, sintonizando Noticias Repretel en el 87.7 FM. Y también le presentamos el resultado de los nuevos tiempos de este lunes. El número ganador al mediodía fue el 45, mientras que la noche otro 40, esta vez el 49. Continuamos con las noticias. A la niña que necesita un trasplante de hígado la van a operar este próximo sábado en Venezuela. Su padre, quien además es el donador, considera que este es el viaje más importante de su vida. El papá de Génesis, la niña que necesita un trasplante de hígado, ya está listo para viajar este miércoles a Venezuela. Su hija, de 1 año y 6 meses, será operada en ese país este sábado 19 de septiembre. Él es el donador, es por eso que considera que este es el viaje más importante de su vida. Me he preparado psicológicamente muy relajado, muy tranquilo, pensativo nada más en la operación de mi hija, que es de 18 horas y francamente es de donde yo pienso es en ella, no en mí, no tanto en mí, porque yo me he preparado psicológicamente bien. Su hija ha estado internada 8 veces en el Hospital Nacional de Niños y su condición de salud amerita con urgencia la operación. La lucha de Alexander para que operen a su hija ya alcanza 6 meses. Estamos muy agarrados de Dios. Francamente, Génesis nos ha demostrado a nosotros lo que es el derecho de querer vivir, porque prácticamente ella siempre se ha mantenido feliz, fogosa. Su esfuerzo dio resultados, ya que la Caja ha decidido pagar esta operación en un instituto médico en Venezuela. 150.000 familias se verán beneficiadas con el cambio de 9.000 luces de alumbrado público en Cartago y también en San José. Estas obras las realizó Cope Santos, que puso luces LED en los postes. Mejor visibilidad y un ahorro considerable en alumbrado público tendrán los vecinos de 9 cantones de Cartago y San José. Cope Santos cambió las lámparas del alumbrado a tecnología LED en estos cantones, lo que significará una disminución del gasto energético en un 50%. En total se colocaron 9.000 luces que beneficiarán a 150.000 vecinos de estas zonas. Estos cambios no afectarán las tarifas a los usuarios. El cambio de estas luminarias va a llevarnos a un ahorro de aproximadamente un 50% del consumo eléctrico del parque de luminarias anterior. Nos dimos a la tarea de investigar e innovar un poquito y decidimos que si cambiando el parque de luminarias completo y ahorrando la energía que consumían estas luminarias, podíamos alcanzar beneficios importantes desde el punto de vista de resultados del sistema. El cambio además reducirá el efecto invernadero y da una mejor visibilidad a los peatones. La entidad cambió todo el alumbrado público en los cantones que abastece de electricidad. Ellos son Mora, Acosta, Acerrí, Desamparados, Cartago, El Guarco, Dota, Tarrazú y León Cortés. La inversión de este proyecto fue de 1.250 millones de colones. En Costa Rica se presentan por año un promedio de 400 casos nuevos de un tipo de cáncer llamado linfoma. Sus manos son la mejor herramienta para detectarlo a tiempo. El linfoma es un tipo de cáncer que se caracteriza por la inflamación constante de los ganglios en el cuello, las axilas, el abdomen, la ingle, entre otras partes. En Costa Rica se detecta por año un promedio de 400 casos nuevos con este tipo de padecimientos, según el Instituto Costarricense de Oncología. Uno de ellos fue Victoria, quien es sobreviviente de esta enfermedad que la afectó hace 7 años. A mí me empezó esto con
decaimiento, sudoración, falta de apetito. Al tiempo ya empecé yo con los dolores, ¿verdad? En los oídos principalmente. Y ahí empecé y ya yo me sentí las pelotitas que tenía. Sus manos fueron la mejor herramienta para detectarlo a tiempo. Los ganglios tienen forma como un frijol, pero se van deformando. Entonces tal vez la persona cuando se siente un ganglio lo va a sentir como un nance duro o un jocote debajo de la piel. Eso absolutamente es patológico. No necesariamente es un linfoma, pero puede ser un cáncer. Entre los principales síntomas figura un aumento constante y sin dolor de los ganglios, sensación de llenura a pesar de que consumió una pequeña cantidad de alimento, presión en el pecho, agotamiento extremo, pérdida inexplicable de peso y dificultad para respirar. Si se detecta a tiempo, hay amplias posibilidades de curación. Jerarcas de la Iglesia Católica dicen que el gobierno no escucha el clamor popular. Este fin de semana se recogieron firmas en las iglesias de oposición al decreto sobre fertilización in vitro que firmó Presidencia. El decreto para permitir la fertilización in vitro atiza las diferencias entre la Iglesia Católica y el gobierno. Así lo reconocen jerarcas del clero. Hay diferencias, siempre hay diferencias con el gobierno o con los gobiernos que hagan propuestas que vayan en contra de la vida, en contra de la justicia, en contra de los valores fundamentales que desde el Evangelio y desde la doctrina de la Iglesia nosotros proponemos. El presidente Luis Guillermo Solís responde y asegura que el tema de fertilización in vitro se ofreció desde la campaña. Cuando se vota por la opción que yo encabezaba, he de suponer que esa fue una consideración que estaba ahí colocada como parte de una visión que el votante apoyaba. Evidentemente el tema del decreto en sí mismo fue una opción que surgió después. Este fin de semana se recogieron firmas en las iglesias como oposición al decreto firmado por el gobierno. El gobierno y quienes están proponiendo esto deben escuchar el clamor del pueblo. Y también el mismo Dios escucha el clamor de los inocentes a quienes nosotros defendemos. No hay aquí irrespeto ni de las iglesias hacia la presidencia, ni de la presidencia de la República hacia los fieles creyentes que tienen una valoración distinta de ese decreto. Es una perspectiva que se deriva de obligaciones diferentes. La Iglesia Católica y los evangélicos alistan su ofensiva contra el decreto de fertilización in vitro. Este martes se presentará un recurso ante la Sala Cuarta para intentar anularlo. Monumento Nacional cumple 120 años este 15 de septiembre. Hombre desafía el fuego y el peligro para escapar de enorme incendio forestal en California. Con 56 minutos. El Monumento Nacional llegó de Francia y cumple ya 120 años. Así es, 120 años de recordar la victoria de Costa Rica y también el resto de Centroamérica sobre los invasores. ...15 de septiembre de 1895... con desfiles, invitados especiales y los sobrevivientes de la batalla que muchos consideran nos dio nuestra verdadera independencia. Así se inauguró hace 120 años el Monumento Nacional para exaltar la victoria de 1856 contra los filibusteros. Son 5 mujeres, la del centro, la que ocupa el mayor nivel de altura, ¿verdad? Y tiene en sus manos el pendón, ¿verdad? La bandera y un sombrero frigio que es de libertad. Esa representa a Costa Rica. La mujer que está como maltrecha, arrecostada, ¿verdad? Sostenida en el hombro de esta mujer que es Costa Rica, es Nicaragua. Las 3 restantes mujeres representan a El Salvador, Honduras y Guatemala. El conjunto lo completa también un hombre que huye, que significa la derrota, ¿verdad? Y es William Walker. Y un hombre que yace en el suelo tendido, que es la muerte, ¿verdad? Que es el ejército filibustero.
250.000 pesos en oro. Eso costó este monumento y aunque no hay forma exacta de hacer la conversión a colones, historiadores afirman que hoy son cientos de millones. Este escultor francés, Louis Carrier, se encargó de crearlo, mientras que su base en piedra fue hecha por manos costarricenses. El monumento le dio vida a San José. La entrada a la ciudad de San José es esa calle, la avenida número 3, que a partir de la inauguración del Monumento Nacional se bautiza con el nombre de Paseo de las Damas. Esa va a ser la calle más importante de la ciudad de San José y se va a arborizar y es una de las primeras que se va a pavimentar en su momento y es la primera arteria de la ciudad que va a ser iluminada. El Monumento Nacional tardó 6 meses en llegar desde Francia y se inauguró en el gobierno de Rafael Iglesias, en una época donde el café nos hizo un país con muchísimo dinero, tanto como para tener este lujoso y representativo monumento que nos recuerda la verdadera independencia centroamericana. 7 de la mañana en punto y tenemos nuevamente información en vivo desde Desamparados. Ahí se mantiene nuestro compañero Hernán Barrantes. Buenos días de nuevo. Buenos días, compañeras, así es. Acá en el sector de Dos Cercas de Desamparados, pues ya lo que es el trabajo de los agentes judiciales está por finalizar. Ya ellos han hecho lo que es el levantamiento de los cuerpos y como tal vez nuestro compañero nos pueda mostrar, ya está una grúa preparándose para lo que es retirar el vehículo donde se hallaron estos dos cuerpos que, como les informábamos anteriormente, pues fueron asesinados a eso de las 4 de la mañana y dejados acá en este sector dentro de un vehículo que es el que va a retirar el OIJ en pocos minutos. En una información previa que hemos preparado, tenemos los detalles de lo que ocurrió acá en Dos Cercas de Desamparados y que, como decimos, cobra 2 vidas más. Al ser las 3:50 de esta madrugada, ingresó una llamada de alerta al servicio 911. Mediante ella se informaba de una colisión aparatosa con personas prensadas. Sin embargo, al llegar la Cruz Roja, la Fuerza Pública y el Tránsito al sitio, lo que encontraron fue algo muy diferente. En el asiento trasero de un vehículo estaban los cuerpos de 2 hombres sin vida. Al inspeccionarlos, estaban en ropa interior, sus cabezas cubiertas con sus propias camisas y con los brazos atados. Ambas víctimas tenían varios disparos en pecho y cabeza. Se nos despacha para la colisión de un vehículo contra un poste con pacientes prensados. Al llegar a la escena, lo que nos encontramos son 2 pacientes en la parte de atrás del vehículo con varios impactos de bala. Los 2 se encuentran amordazados y sin signos de vida. El hecho ocurrió en Dos Cercas de Desamparados. Las autoridades investigan si las ejecuciones tendrían relación con el decomiso de cerca de 10 millones de colones y droga que hizo la Unidad de Intervención Policial UIP una hora antes en la ciudadela 25 de julio, Atillo. Además, el crimen ocurrió muy cerca de la casa donde habitaba un hombre identificado como el Indio, quien fue sentenciado a 70 años de prisión por tráfico de drogas y homicidio, entre otros delitos. El Indio es el líder de una de las 3 agrupaciones narco que protagonizan una guerra por dominar el territorio del sur, este y oeste de la capital y que ya deja más de 80 muertos. Incluso se presume que las ejecuciones de este martes podrían estar relacionadas con una audiencia que se realizará este miércoles, donde la defensa del Indio y otras 7 personas pedirán que se anule la sentencia dictada contra ellos. Y bien, también conversamos con el director regional de la Fuerza Pública, don José Domingo Cruz, sobre estos hechos ocurridos esta madrugada acá en Calle Fallas, en Dos Cercas más bien, de Desamparados. Bueno, a las 04 de la mañana ingresó un incidente donde se nos dice que hay varias detonaciones de arma de fuego. Se traslada al lugar y no logramos ubicar absolutamente nada. Aún así seguimos haciendo un desplazamiento del recurso policial y patrullando el sector donde ubicamos un vehículo celeste, Corolla, y a lo interno ubicamos 2 masculinos con varios impactos de bala. ¿Se logra determinar cuántos impactos y cómo están ellos? ¿De verdad están amarrados en 2? De hecho, de momento no tenemos claro cuántos impactos de bala, sabemos que son varios impactos de bala, aparentemente amarrados,
Igual detalles específicos no se los podemos dar en este momento porque el organismo de investigación judicial está haciendo el trabajo, están a lo interno del vehículo, entonces como bien nuestras labores inmediatas son preventivas, no podemos manipular los cuerpos, ni mucho menos, aseguramos el escenario del suceso y esperamos que llegue el organismo de investigación judicial, que de hecho ya está, tanto el organismo de investigación judicial como funcionarios del Ministerio Público. Y bien, a esta hora, tanto los fallecidos como los sospechosos no están identificados, se desconoce si estas personas escaparon tras estos homicidios en otro vehículo o no, y debido a que las víctimas estaban semidesnudas, pues no se ha podido identificar. En pocos minutos, ya cuestión de media hora, ya las autoridades judiciales se estarán retirando de acá y estarán rehabilitando el paso por este sector, en esta calle que es importante acá para los vecinos de Desamparados. Desde Dos Cercas, Hernán Barrantes, Noticia, Repretel. Perfecto, Hernán, gracias por este reporte. Continuamos con más noticias. Un hombre cuya identidad no trascendió murió al ser atropellado por un taxi esta madrugada. Al parecer, la víctima deambulaba en estado etílico por el lugar cuando intentó cruzar la vía y fue impactado por el vehículo. El hecho ocurrió pasada la medianoche, 300 metros norte del Templo Católico de San Rafael, arriba, en Desamparados. Efectivamente, cuando llegamos al lugar había un paciente en vía pública, no tenía ningún signo de vida, ya estaba fallecido cuando llegamos al lugar. Principalmente en la cabeza y cadera, tenía fracturas a nivel de su pierna también. El golpe principal es a nivel de su cabeza. En una acción desarrollada por agentes de la Unidad de Intervención Policial, se logró un millonario decomiso. Dentro de una vivienda en la Ciudadela 25 de Julio, en Atillo, localizaron entre 7 y 10 millones de colones, varios kilos de marihuana y cocaína. A esta hora los agentes se encuentran en el pesaje y conteo del dinero para conocer el monto total. Un sismo de 3 grados fue sentido por los pobladores de Zarcero y comunidades aledañas la noche de este lunes. El epicentro fue situado a 6 kilómetros de profundidad y a 1 kilómetro al noreste de Tapesco. Pese a la superficial, el temblor no causó daños ni caída de objetos y se originó por fallamiento local. Y hoy Costa Rica está de fiesta, celebramos 194 años ya de vida independiente. Así es, miles de niños y jóvenes saldrán a las calles para mostrar lo orgullosos que estamos de vivir en un país libre e independiente. Fue un 15 de septiembre de 1821 que nuestro país, junto con el resto de Centroamérica, decidieron separarse del Reino de España. Desde entonces, Costa Rica ha crecido como uno de los países democráticos más sólidos del mundo. Y es por eso que hoy estamos todos muy orgullosos de ser costarricenses. Bueno, y con la llegada de la antorcha se armó la fiesta cívica tanto en el centro de San José como en Cartago. Así es, muchos estudiantes y también padres de familia disfrutaron del desfile de faroles. Con mucha alegría, niños, jóvenes y adultos esperaban la llegada de la antorcha a San José Centro. A las 5:50 de la tarde la espera terminó e inició una fiesta llena de civismo. A la estudiante María del Carmen Solano González. María del Carmen Solano recibió el Fuego de la Libertad como premio a su esfuerzo y excelentes calificaciones. Aquí, en el Parque Central de San José. Para mí es un acto de recompensa en el sentido de que por ser mejor promedio es una oportunidad para demostrarlo y así de igual manera encender la antorcha de una vez.
El azul, blanco y rojo adornaban los faroles y en el Parque Central había mucha fiesta. Y cada año nos acompañan, van a mostrarlos para que todos... A las 6 de la tarde en punto se cantó el himno nacional. Después de un recorrido de 386 kilómetros desde Peñablancas, la antorcha llegó a Cartago, pasada las 8 de la noche. El presidente Luis Guillermo Solís fue el encargado de su recibimiento. Una hora después, concluyeron las actividades con un juego de pólvora.